Usted está sintonizando En Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo del amigo Juan Acuña. El camionero hoy está por Fort Pierce, aquí en el estado de Florida. El amigo Guillermo Useche, en Puerto Ordaz, Douglas Isturiz en El Salvador, Xavier Míguez en Barcelona, España, Silvia Ascanio en Houston, Victoria Ambrosino en México, José de Villa y su abrazo estrangulante en Maracaibo, Henry Moreno en Atlanta, Julio Vinicio González nos saluda desde Valencia, estado Carabobo, Saeda Bon en Kissimmee, Carlos Arteaga en Nirgua, estado Yaracuy, Hugo Boscán. Se le adelantó el frío en España, allá en Játiva, tiene 9 grados. Magali Belandria nos saluda también, pero no nos dice desde dónde. Pepita Samper está en Houston. Canel Mabello Malavé en Talca, Chile. Doña María Alicia Sifontes. Le gustó la reseña de Aquello que no se dice, de Carolina Jaimes. Carlos Acosta. Muchas gracias, Carlos, por el comentario, pero este no es Carlos Acosta, nuestro compañero aquí. Carlos Cuevas en Pensilvania, María Morales en San Juan de los Cayos, Abelino Freitas en Lisboa, Abelino, María del Rosario Estupiñán en Orlando, Aide de la Cruz en Lima, Miber Quesada en Margarita, Gerardo Serrao en Doral. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM aquí en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y precioso día el de hoy. Está tan azul el cielo y tan fuerte el sol que nos deja una luz brillante, casi como la de enero en Caracas. Bueno, asomarse al cielo. Gracias por la descripción. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días, feliz lunes. Y feliz ella porque todas las victorias magallaneras, ¿no? En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Martín de Tours, San Bartolomé el Joven de Rosano, San Bertuino de Malone, San Cristiano, monje y mártir, y San Juan el Limosnero. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciente en Piscis. La luna de Piscis es la luna mística, es la luna de la caridad, es la luna de la reflexión, es la luna para rezar y meditar. Dice aquí, las cosas no son lo que aparentan ser. La confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones. No tome, por lo tanto, resoluciones importantes. Es la luna de la imaginación y es una luna también, dice aquí, propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna creciente en Piscis, Sol en Escorpio, este lunes 11 de noviembre. En el día de hoy, a ver, cuando repasamos las efemérides, el día de hoy es el día de los veteranos. Aquí en Estados Unidos se conmemora el día del armisticio, el final de la Primera Guerra Mundial. Actualmente hay 15.8 millones de veteranos vivos en Estados Unidos. Esto representa el 6.1% de la población adulta. Es el Día de la Amapola. La fecha escogida para esta celebración se debe a que el 11 de noviembre finalizaron los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. Difiere de la celebración del Día de los Veteranos,
que se celebra esta misma fecha en Estados Unidos, para rendir un merecido homenaje a todas aquellas personas que han servido a las Fuerzas Armadas en el Reino Unido. En Venezuela es el día de Luis Aparicio. Se escogió esta fecha por su número 11, que lució con los Medias Blancas de Chicago, los Orioles de Baltimore y también con los Medias Rojas de Boston. Es el Día Mundial del Huérfano y es también el Día del Soltero. Es el Día Mundial del Shopping, el Día Mundial del Origami y el Día de las Librerías. Muy bien. Felicitaciones pues a los libreros, a los que hacen origami, a los del shopping, bueno, son todos, ¿no? Todos salen a comprar. Y felicitaciones a los solteros. A los huérfanos también, aunque como decía Alfredo Maneiro, los huérfanos son huérfanos hasta los 18 años, ya después no son huérfanos. En fin. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con Enrique Márquez. Enrique Márquez se presentó junto con un grupo de dirigentes políticos ante la Fiscalía General de la República pidiendo una reunión con Tarek William Saab para hablar la situación de los presos políticos, especialmente el caso de los niños presos. Hablaremos con él al respecto. En Orlando está el periodista César Batiz, director de El Pitazo. Con él vamos a tocar el escándalo de Movistar, que espió para ganar prebendas y favores del chavismo, espió a la oposición en Venezuela, pero por hacer negocios con el chavismo tiene que pagarle una multa de $85 millones a los Estados Unidos. En Boston vamos a conversar con el doctor José Ignacio Hernández, quien fuera el procurador general del gobierno interino y es asesor senior de CSIS. Pues con él vamos a tocar el caso de monómeros. Monómeros fue uno de los puntos más oscuros durante el gobierno interino. Luego el gobierno recupera la administración, el gobierno de Maduro recupera la administración de monómeros. Dicen, rescatan monómeros y es por Gustavo Petro que nos enteramos que lo quieren vender. ¿Y quién lo quiere vender? Alex Saab, que es el ministro de Maduro. En Orlando vamos a conversar con el analista y consultor político Javier Massa. ¿Cómo queda el Congreso? El control del Senado es para los republicanos. Todavía falta por definirse la Cámara de Representantes, de House, pero es muy probable que los republicanos también tengan el control aquí, porque le hacen falta solo 6 curules, mientras que a los demócratas les hacen falta 15 para tener la mayoría. En Washington vamos a conversar con la periodista Celia Mendoza. A Biden le quedan 70 días para entregarle el poder a Donald Trump. ¿Qué debe hacer? ¿Y qué está obligado a hacer en esos 70 días? ¿Cuál terminará siendo su legado? Y aquí en el estudio vamos a recibir a la artista plástica Carolina Vollmer, quien ha presentado en la feria de Doral International Art Fair, una exposición magnífica que ella llevó adelante con un grupo de artistas. Sobre tela se planteó con desechos hacer mapas de Venezuela. La exposición es preciosa realmente. Ese pues el programa y el foro. De la tragedia de Vargas en 1999 a la tragedia de Valencia en España en el 2024. ¿Cómo han revivido estos angustiosos momentos los venezolanos? ¿Cómo se puede gestionar esto a nivel emocional? Tenemos el testimonio de Danger Willy Frankis Mijares y su esposa, Taí Jennifer González de Frankis, quienes fueron damnificados, víctimas en el lodazal, allí en Valencia, por la Dana. Y sobre el punto psicológico, psiquiátrico, vamos a conversar con el doctor Manuel Ortega Sánchez, médico psiquiatra, coach y conferencista en Marbella, España. Ese pues el programa
que hemos preparado para el día de hoy. 11 de noviembre del año 2024. El 11 de noviembre del año 1811, Cartagena de Indias se independiza de España. Es la primera ciudad en el territorio de lo que era la Nueva Granada en hacerlo. Siguiendo en la Nueva Granada, el 8 de noviembre de 1827, ya era la Gran Colombia, en Popayán se funda la Universidad del Cauca. 6 años antes, el 11 de noviembre de 1821, nació el gran Fyodor Dostoyevsky, el gran escritor ruso, de los grandes novelistas del siglo XIX, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, El Idiota, en fin. El 11 de noviembre de 1864, Atlanta, en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos, el general de la Unión, William T. Sherman, incendia la ciudad para preparar la marcha en el sur. El incendio de Atlanta es uno de los puntos más importantes, resaltantes, de los picos dramáticos de la novela, Lo que el viento se llevó. El 11 de noviembre de 1885 nació el general George Patton, quien falleciera a los 60 años en 1945. Fue uno de los generales más destacados durante la Segunda Guerra Mundial, y de él se conoció mucho por la película que hizo Franklin J. Schaffner en 1970 con guión de Ford Coppola y la actuación de George C. Scott, quien rechazó el Oscar que le dieron por esa actuación. Esa película se llevó el Oscar a la mejor película de 1970. El 11 de noviembre de 1887, el gobierno ejecuta a 4 anarquistas conocidos como los Mártires de Chicago, condenados a muerte por el proceso de los hechos de la llamada revuelta de Haymarket, la huelga del 1 de mayo para ganar una jornada de 8 horas de trabajo. Después de esa huelga del 1 de mayo, en todo el mundo se celebra el 1 de mayo el Día del Trabajador, menos en Estados Unidos. El 11 de noviembre de 1889, el estado de Washington se une a la Federación como el estado número 42. El 11 de noviembre de 1918, ya lo habíamos comentado, a las 5:20 de la mañana, en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, en el norte de Francia, representantes del Imperio alemán se rinden ante los aliados. El armisticio de Compiègne entró en vigor a las 11 del día 11 del mes 11, terminando así la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, como había sido la única, se le llamó la Gran Guerra. Ocasionó la muerte de 20 millones de personas entre civiles y militares, aproximadamente el 1% de la población mundial. La victoria aliada inició la disolución de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso, y dio inicio a la Revolución Rusa. Luego, cuando se da la rendición de Francia, Hitler hizo que la rendición se firmase en el mismo vagón del mismo tren. El 11 de noviembre de 1928 nació Carlos Fuentes, el gran novelista mexicano, autor de Terra Nostra, La muerte de Artemio Cruz, Gringo Viejo, entre tantas otras, La región más transparente. Falleció en 2012 a los 84 años. Hoy está cumpliendo 79 el dictador Daniel Ortega. El 11 de noviembre de 1961, Rómulo Betancourt rompe relaciones con Fidel Castro y Cuba. Como apuntó Elizabeth Burgos en una entrevista que nos dio, Rómulo Betancourt fue el único líder latinoamericano que no se dejó encandilar ni le bajó la cabeza a Fidel Castro. Hoy está cumpliendo 62 años Demi Moore. Recomiendo que la vean en la película The Substance, La Sustancia. Está realmente bien ella allí. Y hoy está cumpliendo 50 años Leonardo DiCaprio, ganador de Oscars, una superestrella. Hasta el año 2019, sus películas habían recaudado aproximadamente $7.200 millones. El 11 de noviembre de 1976 murió Alexander Calder, el padre de los móviles,
el escultor norteamericano, el autor de Las nubes de Calder, en el famoso techo del aula magna de la Universidad Central en Caracas. Y el 11 de noviembre del 2004 murió Yasser Arafat, ingeniero civil, pero se le conoce como líder de la OLP. Ganó el Premio Nobel de la Paz junto a Shimon Peres y Yitzhak Rabin en 1994. El 11 de noviembre de 1925, en el Oak Records Studio en Chicago, entró a grabar por primera vez en su vida Louis Armstrong, con su conjunto en ese momento que se llamaba The Hot Five, el gran Louis Armstrong. El 11 de noviembre de 1928 nació la gran Ernestina Anderson. La señora Ernestina Anderson se nos fue a los 88 años en el 2016. Y hoy está cumpliendo 75 años Ángel Lebrón. Cuando muere Pablito, el líder de los hermanos Lebrón, a Ángel le tocó pues llevar adelante esa ancestral orquesta en el mundo de la salsa de Brooklyn, los hermanos Lebrón. El editorial con César Miguel Rondón. Monómeros es una planta que fabrica fertilizantes en Colombia y es propiedad de Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela. Cuando llegó el gobierno interino, habida cuenta de que esta empresa está en territorio colombiano y habida cuenta que Iván Duque estaba del lado del gobierno interino y había roto relaciones con Nicolás Maduro, Monómeros pasó a ser administrada por el gobierno interino. Se armaron escándalos de envergadura, señalamientos de corrupción y demás. Pero no es el caso hablar en este momento de esos escándalos. El caso es que una vez que desaparece el gobierno interino, el gobierno de Maduro dice que va a recuperar Monómeros por el bien de la patria, etcétera, etcétera. Y la recuperan. Ya no está Duque en el Palacio de Nariño, sino el entonces muy amigo Gustavo Petro. Pues bien, resulta que Monómeros no le interesa a Maduro, o lo que le interesa de Monómeros es venderla. Y nos hemos enterado por Gustavo Petro, no porque Maduro haya tenido a bien informárselo a los venezolanos. Petro reclama que van a vender Monómeros, a lo cual él se opone, porque si los fertilizantes que se usan en Colombia vienen todos de Monómeros, hay sospechas de que al ser privatizada esta empresa, pues los precios se incrementen con los perjuicios que eso traería para la economía colombiana. ¿De quién es la iniciativa de vender Monómeros? Pues del nuevo flamante ministro de Industrias de Nicolás Maduro, Alex Saab, colombiano él, barranquillero para más señas, que es ministro inconstitucionalmente hablando porque para ser ministro hay que ser venezolano por nacimiento y no tener otra nacionalidad que la venezolana. El señor nació en Barranquilla, repito. La están vendiendo aparentemente por $300 millones. Aparentemente el régimen de Maduro está tan desesperado de dinero que esos $300 millones le vendrían bien. Y uno piensa en esos $300 millones y dice, caramba, eso es nada. Si uno recuerda cuando Hugo Chávez, con la irresponsabilidad que le caracterizaba, pedía $1 millardito. Y dijo, ¿qué es $1 millardito para este país tan rico? Pues el país tan rico lo arruinó el señor Chávez y lo ha seguido arruinando el señor Maduro. Y $1 millardito ya es imposible, tanto que 300 millones son mucho dinero. Pero dicen las malas lenguas que de esos 300 hay una tajada gruesa de 85 millones para el propio Saab, que recordarán ustedes, se ha insistido hasta la saciedad, no es más que el testaferro de Nicolás Maduro, ahora también su ministro. 9:22, una pequeña pausa y ya regresamos
con las noticias más importantes de este lunes 11 de noviembre. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:25 vamos con las noticias más importantes de este lunes 11 de noviembre. Donald Trump ganó las elecciones en Arizona, completando así una barrida en los 7 estados en disputa y asegurando una victoria decisiva en el colegio electoral. El republicano, que había conseguido los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca a primera hora del miércoles, ahora tiene un total final de 312 votos electorales frente a los 226 de Kamala Harris. La representante de Nueva York, Elise Stefanik, ha aceptado la oferta de Donald Trump para ser su embajadora en Naciones Unidas. El presidente electo también anunció anoche en Truth Social que Tom Homan, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, en su primera administración, regresará a ese puesto, con lo que Trump lo llamó el zar de la frontera. Homan declaró ayer a María Bartiromo en Sunday Morning Futures de Fox News que la operación de deportación se centrará en lo peor de lo peor. Así que será lo peor primero, dando prioridad a las amenazas criminales y a la seguridad nacional. Será una operación bien planificada y bien dirigida por los hombres del ICE. Será una operación humana, pero es una operación de deportación masiva necesaria. Cita textual para Homan. Este fin de semana, las principales luminarias MAGA se propusieron cambiar el rumbo de otra elección, lograr que Rick Scott se convierta en el líder del Senado. Elon Musk, Tucker Carlson, Robert Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy, Charlie Kirk, uno por uno, todos declararon que la victoria electoral de Trump requiere una reestructuración completa de la cúpula del Senado, señalando al floridano como el hombre perfecto para el puesto, desdeñando a John Cornyn y John Thune, los tipos más del establishment considerados los favoritos en la carrera. Por su parte, Trump exigió anoche que el próximo líder republicano del Senado le permita hacer nombramientos durante el receso, lo que efectivamente le permitiría acelerar sus nominaciones y nombramientos sin necesidad de la aprobación del Senado. Se espera que el juez que presidió el juicio a Trump por el pago de dinero para su silencio a principios de este año decida hoy si anula la condena de Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a una estrella de cine para adultos, o si procede a sentenciar al presidente electo a finales de este mes. El plazo autoimpuesto por el juez Juan Merchan sigue a la decisión de la Corte Suprema este verano de otorgarle a un presidente inmunidad presidencial parcial. Si Merchan decide anular la condena, los cargos serán desestimados. Un potente terremoto de magnitud 6.8 sacudió ayer la costa sureste de Cuba, precedido de otro fuerte movimiento telúrico, cuando el país se recupera del huracán Rafael, que golpeó esta semana el oeste de la isla, dejándola totalmente a oscuras por casi 2 días. El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro del primer sismo a 23.5 kilómetros de profundidad en el océano, cerca de la costa de Bartolomé Mazó, en la provincia de Granma, a unos 175 kilómetros de Santiago, la segunda ciudad más grande de Cuba. Una hora antes, la tierra se remeció con fuerza por un temblor de magnitud 5.9 en la misma región. El Comité por la Liberación de los Presos Políticos aseguró que al menos 60 reclusos que se encontraban en la cárcel de Yare 3 en el estado Miranda serían trasladados a la cárcel de Tocorón en el estado Aragua. La noche del sábado dijeron que 10 autobuses llegaron a la penitenciaría mirandina, donde trasladaron a un grupo de presos políticos. Familiares informan la llegada de 10 autobuses a la cárcel de Yare 3. Indican que 60 presos recluidos en Torre 4 ya han abordado estos buses. En dicha torre están recluidos presos políticos postelectorales. Eso fue publicado
en la red X. Ayer domingo, añadieron que los allegados de los presos por motivos políticos tras a las elecciones del pasado 28 de julio confirmaron el envío de estas personas a Tocorón, la cárcel donde nació la banda criminal El Tren de Aragua, pero que desalojaron en septiembre de 2023. Los del Tren de Aragua. Por otra parte, la Plataforma Unitaria Democrática denunció la falta de atención a los presos políticos. El lamentable suceso, la muerte de Nelson Adán Girón Jiménez, de 48 años, recluso de la Policía del Estado Apure, quien falleció el 31 de octubre por peritonitis aguda. Tras sufrir intensos dolores, fue trasladado al hospital Dr. Pablo Acosta Ortiz, pero no logró sobrevivir. Su muerte expone la grave violación de derechos humanos y la falta de atención médica en los centros de reclusión en Venezuela. Un grupo armado secuestró a 6 miembros de una familia venezolana en la población de Reynosa, en México, cuando se dirigían a la frontera para acudir a su cita del CBP-1 e ingresar a Estados Unidos. Según el relato de familiares, quienes declararon bajo anonimato por temor a represalias, la familia partió del Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez a Reynosa con el fin de llegar hasta el Puente Internacional Hidalgo y desde allí cruzar Estados Unidos. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo armado en algún punto de Reynosa. La banda delictiva contactó a los familiares en Venezuela, quienes solicitan $8,000 por persona para liberarlos. Tenemos miedo de que les hagan algo a los niños. Ellos solo querían un futuro mejor y ahora sus vidas están en peligro. Eso dijo una tía de los secuestrados citada por el diario tachirense La Nación. Los familiares solicitaron la intervención de las autoridades mexicanas para rescatar a sus seres queridos. Solo queremos que vuelvan sanos y salvos, no pedimos más que justicia y protección. En el Lone Depot Park, el Magallanes cambió una historia adversa en el 10º inning con jonrón de 2 carreras de Jacob Ryan-Smith y conquistó la serie Choque de Gigantes al imponerse en remontada 4-3 a los criollos de Cagua. Magallanes atravesó invicto la primera edición del torneo con 3 victorias. Estallan enfrentamientos en Valencia, mientras los españoles piden la dimisión del líder regional. Un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía antidisturbios frente al Ayuntamiento de Valencia tras una marcha pacífica en la que decenas de miles de españoles habían pedido la dimisión del presidente regional a cargo de la respuesta de emergencia a las catastróficas inundaciones de la semana pasada. La COP29 comenzó hoy en Azerbaiyán bajo la sombra de una controversia que involucra a su director ejecutivo y los resultados de las elecciones en Estados Unidos. El objetivo de las conversaciones de este año es establecer un nuevo plan de financiación climática, pero los defensores del clima temen que los desacuerdos sobre quién paga qué, junto con la administración entrante de Trump en Estados Unidos, puedan descarrilar las negociaciones. Mientras, el director ejecutivo de la cumbre ha enfrentado críticas después de que un video pareciera mostrarlo promocionando el potencial de acuerdo sobre combustibles fósiles en la conferencia. Algunos han pedido que el Reino Unido asuma un mayor papel de liderazgo a medida que retrocede la influencia de Estados Unidos. El mundo está avanzando, dijo un investigador, y agregó que de todos modos, Estados Unidos nunca ha sido un gran jugador de equipo en las COP. Rusia y Ucrania intercambiaron ataques con drones sin precedentes este fin de semana. Ucrania lleva a cabo su ataque con drones más amplio contra Moscú, disparando más de 30, según funcionarios rusos, hiriendo a una persona y obligando temporalmente a cerrar 3 aeropuertos. Rusia disparó por su parte 145 drones contra Ucrania, según funcionarios ucranianos. Una cifra sin precedentes para una sola noche. Y a las 9:35 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas. Allí está Enrique Márquez, ex candidato presidencial y es rector principal
del Consejo Nacional Electoral. El pasado jueves, Enrique Márquez fue acompañado de varios dirigentes políticos a solicitar una audiencia a Tarek William Saab, fiscal general, para discutir con él la liberación de los denominados presos políticos, especialmente de los jóvenes detenidos tras las protestas, los resultados del 28 de julio. Enrique, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días y un placer para mí, César Miguel, como siempre. Enrique, ¿has tenido respuesta del señor Saab? No he tenido respuesta y es lamentable que sea tan difícil hablar con un fiscal general o con un fiscal cualquiera en Venezuela. Es increíble que no hayamos podido ni siquiera hablar con uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que hemos insistido en una cantidad de ejecutorias, pidiendo copias certificadas de las sentencias, introduciendo recursos. Ahora pedimos hablar con el fiscal para interceder un grupo de dirigentes políticos en esta situación calamitosa que tiene cerca de 2.000 familias en Venezuela en vilo por la prisión de sus familiares y cerca de 100 familias de jóvenes, de adolescentes menores de edad que también están sufriendo los rigores de un encarcelamiento absolutamente injusto. Nosotros queremos conversar con el fiscal precisamente de esto y buscar opciones, buscar soluciones, porque el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución dan todas las opciones. Estos muchachos, si es que se tiene duda de su inocencia, deberían ser juzgados en libertad. Debería ser posible que tengan abogados que los defiendan. Debe ser posible que tengan todos los beneficios que le da el Código Orgánico Procesal Penal. Pero no es así, al contrario. Pareciera que se hubieran afincado en contra del pueblo venezolano luego del 28J, para generar temor, para generar desasosiego. De tal forma que sí, estamos insistiendo y vamos a seguir insistiendo en esto, porque creemos que es fundamental. Si se quiere que en Venezuela haya soluciones políticas a todo esto que nos está pasando, que es terrible, tiene que haber la posibilidad de conversar entre nosotros y en este caso, de conversar con las autoridades, claro, como es el fiscal general de la República. ¿Por qué no te recibe el señor Saab, Enrique? La verdad es que no es la primera audiencia que le pedimos. Anteriormente le pedimos una cuando introdujimos una solicitud de investigación contra los rectores del Consejo Nacional Electoral por considerar que no solamente estaban incumpliendo sus funciones constitucionales, sino que también estaban actuando de una manera destructiva de la República, destructiva de la forma política que nuestra República tiene. Y sin embargo el fiscal no nos recibió. Él hubiera podido incluso designar un fiscal para que nos recibiera, pero ni siquiera eso hizo. Y ahora que es un caso casi de humanidad, porque si no nos quiere recibir por trámites de derecho, debería recibirnos hasta por humanidad. Las madres de los muchachos han estado en la fiscalía un par de veces y tampoco las ha recibido. Ahorita las madres de estos muchachos le han escrito al presidente de la República pidiéndole una reunión. Tampoco. Pareciera que no hubiera la mínima humanidad para entender la dimensión de lo que significa tener un menor de edad, un muchacho que está en el liceo, preso por terrorismo, por incitación al odio, por esos delitos tan terribles. Y muchos de estos muchachos, lo único que fueron a salir a pasear ese día 28. Y los agarraron como a muchos en La Guaira, en la playa. A muchachos lo han sacado de la playa de San Miguel. Ya. Imagínate. Sí. Enrique, Entonces, bueno. Leí recién, antes de esta conversación contigo, la denuncia de los familiares que 10 autobuses salieron de Yare 3 rumbo a Tocorón, que es una cárcel, bueno, tan peligrosa que de allí salió el tren de Aragua. A estos muchachos los están llevando para allá. ¿Por qué?
mira, es la misma pregunta que nosotros queríamos hacerle al general. ¿Por qué? Si estos muchachos no son delincuentes, si estos muchachos lo que hicieron fue, en todo caso, en el caso más extremo, lo que hizo fue protestar. Algunos que están en el medio lo que hicieron fue servir de testigos electorales, servir de apoyo a algún partido político durante el 28J, pero ninguno ha cometido delito alguno. ¿Y por qué tratarlos como delincuentes comunes? Esto es sumamente grave porque está generando incluso, César Miguel, como has podido leer seguramente en la noticia y en los informes, problemas a la salud mental de estos muchachos. Está el caso de la muchacha de Anzoátegui Porque que están trató metidos en una cárcel. Sí. El caso, te decía, Enrique, de la muchacha en Anzoátegui por ahí, que trató de suicidarse, ¿no? Sí, pero claro que sí. Y bueno, porque no encuentra una solución. Y un adolescente a esta edad, pues no tiene la madurez para enfrentarse a una situación tan delicada como esta. Y el Estado venezolano debería actuar. Pero fíjate tú que el Estado venezolano es hoy básicamente un adversario del pueblo, es un enemigo del pueblo. Cuando cualquier persona va a hacer un trámite en la prefectura, en el SAIME, en donde fuere, va asustado y va pensando cuánto me irá a costar esto, porque sencillamente hay una coima, hay una comisión en cada una de las oficinas. Bueno, imagínate tú ese Estado, que es un Estado desconectado de la realidad del pueblo, entonces persiguiendo a nuestra juventud. Por eso nosotros hemos motivado a que un grupo de dirigentes podamos solicitarle esta reunión al fiscal general, en la cual estamos insistiendo. Hemos puesto de nuestra parte, le hemos incluso escrito a su teléfono, a su correo electrónico, haciéndole ver de la importancia para Venezuela de que este tipo de heridas no se profundicen, de que podamos sanar esas heridas de otra manera, porque es que esto genera, este tipo de actuaciones generan odio en la población. Claro. Crean odio porque nadie puede entender realmente cómo el gobierno no puede ceder en una posición como esta cuando se trata de los hijos de familias que están sufriendo. Mira, hay que tener el corazón de piedra, pues, para que esto para no condenarse. Pues me temo, Enrique, que lo tienen de piedra o peor. Sí, o peor. Sí. Gracias, Enrique, por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por esta valiosa oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Enrique Márquez, quien fuera candidato presidencial y ex rector principal del Consejo Nacional Electoral. 9:43 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos del caso de Telefónica. A Telefónica lo han multado en Estados Unidos por $85 millones. La misma empresa española que espió a los venezolanos y pagó sobornos, coimas, para ganar dólares preferenciales con la dictadura venezolana. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:46. Toma nota de este número. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Este es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia en los Estados Unidos manejando temas migratorios. Está licenciada para trabajar temas vinculados con inmigración en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico, de forma que ella podrá hacerse cargo de tu caso. Y si estás en Venezuela, llama al 0212-771-3040. 0212-771-3040.
esa llamada va a repicar aquí en Miami sin costo adicional. Y esta tarde a las 5, ¿verdad, Laura? Tendremos el live con María Trina Burgos, el live por mi cuenta de Instagram, @rondoncm. María Trina Burgos va a responder todas las preguntas que tengas a bien hacer en materia migratoria, ahora que ya sabemos que Donald Trump viene a la Casa Blanca. ¿Qué puede ocurrir con tu caso, tu TPS, tu solicitud de asilo, ahora que Donald Trump está de regreso en la Casa Blanca? Eso será esta tarde a las 5, un live por Instagram en @rondoncm con María Trina Burgos. 9:48. Hicimos nuestro editorial de hoy dedicado al tema de monómeros. Pues bien, vamos a Orlando. Allí está César Batiz, periodista de investigación y director de El Pitazo. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, tocayo, un gusto estar nuevamente por acá. El viernes se supo que Telefónica debe pagar $85 millones por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre un plan para sobornar a funcionarios venezolanos con lujosas vacaciones en el Caribe y relojes caros. ¿Qué nos puedes contar al respecto, César? Bueno, de acuerdo a la información, el plan no es tal plan, sino que se ejecutó completamente y se recibieron los recursos a través de una estructura, César, que pudiéramos utilizar buena parte del tiempo de esta entrevista para explicar la estructura que incluye a la empresa telefónica, a dos compañías proveedoras de la empresa telefónica, a dos intermediarios y a una empresa que está ubicada en Luxemburgo, que era donde se hacían parte de los pagos, y por supuesto a los dos oficiales del gobierno venezolano específicamente relacionados al SICAP. Pudiéramos explicar toda esta estructura, pero la verdad es que son muchos detalles y no vamos, quisiera ir al núcleo de este asunto. Vaya. Y es que es increíble que una empresa es una empresa pública en el sentido de que está en la bolsa, que además es una empresa europea que atiende a los lineamientos corporativos de la Unión Europea, participe y tenga protagonismo en un caso de corrupción como este. Porque este es un caso de corrupción por los detalles que cuenta el fiscal general de Estados Unidos, Damian Williams, en el escrito que está en la Corte, en el escrito de información a la Corte. Este es un tema que no involucró solamente a quien fuese presidente de Telefónica, de Movistar en ese momento en Venezuela, sino que tiene que haber involucrado también a los ejecutivos de la corporación en Madrid. Claro. Porque un movimiento como este no se podía realizar sin que hubiese conocimiento de la corporación, porque estamos hablando de la recuperación para ellos, porque sí, es verdad, y esto hay que hacer justicia, eran más de $100 millones que ellos estaban tratando de recuperar, de convertir de bolívares en dólares para repatriarlos a su casa matriz, que es lo que deben hacer en una economía abierta cualquier empresa de inversión extranjera en un país como Venezuela, pero que conocemos que debido a las restricciones con el acceso al dólar, eso en ese momento pasaba por la subasta del SICAP, que era utilizado como una herramienta para presionar a Movistar, y en este caso no solo para presionarlo, sino también para hacerlo partícipes de un proceso de corrupción que, repito, César Miguel, tenía que conocerlo la casa matriz, y eso es muy grave para ellos. Bien, Telefónica debe pagar una multa de $85 millones en Estados Unidos. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando en el caso de los sobornos con estos funcionarios venezolanos? 28 millones de dólares, aproximadamente cerca de 29 millones de dólares que se pagaron en soborno de acuerdo a la información que está en el expediente. Y eso se camuflaron a través de compras realizadas a proveedores tradicionales, dos proveedores tradicionales de Movistar, de Telefónica Venezuela. Y estos pagos se hicieron para poder precisamente recibir, estas compras se hicieron para recibir Telefónica el dinero que quería expatriar,
pero también para pagar a través de la empresa que utilizaron de camuflaje ubicada en Luxemburgo, pagarle a los involucrados, entre ellos los dos intermediarios. ¿Quiénes son ellos? No lo indican, no lo dicen, la información no lo indica. La fiscalía manifiesta que conoce los nombres tanto de las empresas, de los representantes de las empresas relacionadas a Telefónica, proveedoras de Telefónica, conoce los nombres de los intermediarios, de los dos intermediarios, y conoce los nombres de los dos altos funcionarios que participaron y que fueron objeto precisamente del escandaloso regalo de relojes costosos y de las vacaciones en Saint Barth. Pero Telefónica, la de Fiscalía de Estados Unidos se reservó esos nombres porque uno de los compromisos que existe por parte de Telefónica es continuar colaborando con el gobierno de Estados Unidos para seguir investigando los casos de corrupción que involucran a funcionarios venezolanos. Esto por no hablar de los casos de espionaje que llevó adelante Movistar para congraciarse con la dictadura venezolana, ¿no? Es muy interesante y por eso decía que hay que llegar al núcleo, además de contar lo de la estructura, de la forma en que lo hicieron. Porque acuse de recibo de los fondos de la subasta de SICAP ocurre en el año 2014, precisamente cuando comienza una explosión de los casos de bloqueo de los medios de comunicación. En un principio de los medios de comunicación internacionales como NTN 24, que producen información desde fuera del país y que es información que era divulgada en Venezuela. Recordemos los hechos del 12 de febrero de 2014, cuando matan a Basilda Costa y a Juancho Montoya, matan a otro joven en Chacao. Ese día sacan de la parrilla a NTN 24 y sacan de la parrilla de la cablera a CNN. Y después vemos cómo y que comienza precisamente con el pitazo, el bloqueo de los medios hecho en Venezuela a partir del año 2017. Y decía César Miguel que ahora entendemos, porque la información que teníamos era que había ocurrido una presión, y lo voy a decir, y que si Rodríguez Zapatero me escucha, que venga y me desmienta. La información que teníamos hasta estos momentos era que Rodríguez Zapatero, a través de integrantes del gabinete, de su gabinete de gobierno, que hoy forman parte de la directiva de Telefónica en Madrid, había diligenciado el bloqueo de medios venezolanos, comenzando con el pitazo. Pero ahora no es solo el hecho de la influencia o la presión política, sino también el hecho de que había unos compromisos por ser cómplice de la corrupción al participar en el pago de estos sobornos para recibir privilegios en la subasta de SICAP. César, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, gracias a ustedes y siempre a la orden. César Batiz es el director del Pitazo, nos habló desde Orlando y nos llega esta información según fuentes próximas al caso. Telefónica ha destituido a Pedro Cortés, que era el consejero delegado de la filial venezolana, cuando se produjeron los pagos de comisiones a miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Toda una inmensa olla de producción que una vez más salpica en el caso español a este señor Rodríguez Zapatero, según ha denunciado César Batiz. El editorial de hoy se lo dedicamos al tema de monómeros. ¿Por qué el gobierno de Maduro quiere vender monómeros? ¿Por qué los venezolanos nos enteramos? Es por el reclamo que hace Gustavo Petro. ¿Qué hay? ¿Qué es monómeros hoy por hoy? Vamos a Boston. Allí está el doctor José Ignacio Hernández, asociado senior de CSIS, profesor en las universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela. José Ignacio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, muy buenos días, como siempre. Un verdadero placer estar en tu programa. ¿Qué es monómeros hoy por hoy y por qué lo quieren vender? Monómeros es una filial de Pequiven, una institución del Estado venezolano,
Y en Colombia tiene su sede en Colombia y se dedica básicamente a la producción de fertilizantes, pero para el mercado agrícola de Colombia, Monómeros representa cerca del 40% del mercado de insumos de fertilizantes. En pocas palabras, Monómeros es esencial para la industria agrícola de Colombia y precisamente los problemas políticos y de mala gestión de Monómeros, que ya tienen al menos desde el año 2018 andando, han venido afectando la capacidad de Monómeros de abastecer el mercado agrícola de Colombia y ello, por supuesto, supone un riesgo para la estabilidad de ese mercado. ¿Por qué lo quiere vender Nicolás Maduro? No sorprende, César. Fíjate, para prepararme para esta entrevista, yo repasé lo que pudiéramos llamar, e incluso hasta sería un buen nombre para un especial, los 10 años de intentos de Maduro de vender activos externos de Venezuela en condiciones opacas, poco transparentes, corruptas e ineficientes, con dos finalidades: proveerse de ingresos que no tiene y satisfacer, por supuesto, los apetitos de corrupción de sus élites. Esto empezó hace 10 años cuando Maduro intentó vender Citgo en condiciones muy poco transparentes, luego decidió que era mejor negocio sacar dinero de Citgo y de ahí vino a la destrucción de la empresa, y lo que estamos viendo hoy con Monómeros es básicamente la misma historia. Es el desespero de Maduro de vender un activo externo para obtener, en este caso, $300 millones que se distribuirán, por un lado, de nuevo, en la cleptocracia sistemática de su régimen y, por otro lado, quizás a satisfacer necesidades más puntuales. Pero, César, lo más importante, esto no es un caso aislado, hay un patrón sistemático del régimen de Nicolás Maduro de ceder en condiciones opacas, transparentes e ineficientes activos externos de Venezuela. El señor Petro no está en su mejor momento con el señor Maduro y nos enteramos los venezolanos de esta venta porque precisamente lo denuncia el señor Petro. Se opone a la venta de Monómeros. ¿Por qué? Bueno, se opone a la venta de Monómeros por la importancia estratégica de la corporación y por su temor de que Monómeros, en manos de, digamos, ciertos inversionistas, termine en problemas, por ejemplo, de suministro o de precio. Para el gobierno de Colombia y sobre todo, digamos, la política económica de Petro, que es una política más de un Estado fuerte en la economía, se sentiría mucho más cómodo si Monómeros estuviese en manos del gobierno de Colombia. Creo que sería su solución ideal, o como pasaba hasta ahora, en manos del gobierno de Venezuela, pero fíjate, de manera interesante, con dos directores designados por Petro, que fue la condición que el presidente Petro impuso para darle a Maduro Monómeros de vuelta. Por lo visto termina esto entre colombianos, porque el que está tratando de vender Monómeros es el barranquillero Alex Saab, ahora ministro de Industria de Maduro. Lo cual, César, hace de una operación sospechosa, opaca e ineficiente, una operación tanto más sospechosa, opaca e ineficiente. Es decir, que el señor Alex Saab esté al frente de esta transacción es, digamos, garantía de que esto va a terminar, o el propósito último son negocios turbios, corrupción, que, insisto, César, no es una excepción, es lo que ha venido pasando. Por ejemplo, el caso más reciente, la refinería Refidonza en República Dominicana. PDVSA cedió sus acciones en condiciones poco transparentes, y quizás el caso más escandaloso para mí, Ninas, que era la mayor refinería, la refinería más importante de PDVSA luego de Citgo, en Suecia. Nos enteramos los venezolanos que PDVSA ya no era el socio mayoritario en el socio de control por noticias de tribunales suecos. Entonces, digamos, por eso digo, esto de Monómeros lamentablemente no es una excepción, es la regla. Los venezolanos nos enteramos de cómo Maduro usa los activos externos de Venezuela por terceros, y por supuesto aquí entra en juego la inconstitucional ley antibloqueo, que de seguro es la base legal de esta operación opaca y poco transparente. El señor Saab, oriundo de Barranquilla, constitucionalmente no podría ser ministro venezolano, pero corre el viejo rumor de que en realidad él lo que es testaferro de Nicolás Maduro. Si tomamos esto en cuenta, si tomamos en cuenta su preeminencia
su postura, su rol prominente en el gobierno, y esta venta tan extraña y opaca como estás señalándolo, ¿a dónde nos puede llevar si vamos sacando esa madeja, José Ignacio? La cleptocracia generalizada del régimen de Nicolás Maduro. Esto terminará siendo una operación entre Maduro y sus aliados comerciales, ¿no? Lo que los americanos llaman el capitalismo clientelar. Eso es lo que tenemos en Venezuela. Y de nuevo, el hecho de que esté el señor Alex Saab al frente de esta operación, sin duda es garantía de que esta operación va a beneficiar el bolsillo de aliados de Maduro. Pero además, César, ahora que te oigo a ti y hablando, también esto demuestra una gran ignorancia de estos corruptos, de esta gerencia corrupta, porque pretender hacer esta operación turbia con Monómero, ¿no? Leí por ahí que era una empresa constituida en China, es decir, el típica triangulación opaca. Uno, de una operación, de una empresa que es esencial para el mercado de Colombia y que el presidente Petro no se iba a quedar callado. Y segundo, que es lo más importante, César, una empresa sancionada por la OFAC. Es decir, pretender hacer una operación fraudulenta, ¿verdad? Para beneficiarse de la empresa de la cual depende el mercado agrícola en Colombia y que además está sujeta a un escrutinio por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que demuestra es una gran ignorancia, que esta gente cree que Monómero es igual que las empresas de maletín en Venezuela que pueden crearse y eliminarse de la noche a la mañana, lo cual, dicho sea de paso, pareciera que esta es una operación llamada al fracaso y que quizás amplíe la petición del gobierno de Colombia de que sea el Estado colombiano quien termine adquiriendo Monómeros. José Ignacio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti por la invitación, muchísimas gracias. José Ignacio Hernández es abogado, asociado senior de CSIS allá en la ciudad de Boston. 15 minutos, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro del día de hoy. De Vargas a Valencia, en España. ¿Cómo sobrevivir a una tragedia? Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Vamos a escuchar estos testimonios. Vamos a escuchar el testimonio del señor José Suárez. Mi nombre es José Suárez, resido en Paiporta hace 9 meses. El día de la tragedia yo me encontraba en mi trabajo, en la barbería. Eso fue tan rápido, cuestiones de minutos, que en el tiempo que estuve cerrando la barbería, vi que venía un chorrito nada más de agua amarilla. Y cuando me metí a apagar las cosas, ya era el agua que venía arrastrando motos y todo eso. Cuando busqué salvarme, meterme a cualquier finca con mi compañero, escuché los gritos de una señora, una madre, que venía de buscar a sus hijos del colegio, que no podían abrir la puerta. Decidí ayudarlo. Ya cuando volví a buscar ayuda nuevamente, era una muchacha, una joven que estaba también, que no podía salir con su perro dentro de su coche. También, gracias a Dios, pudimos ayudarla también. Y de tercero también un señor de la tercera edad, que también estaba dentro del auto, del coche, y tampoco podía salir. También decidimos ayudarlo. Cuando buscamos ya nosotros, mi compañero y yo, salvarnos, ¿no?, de meternos a cualquier finca, ya todas las fincas estaban cerradas, el agua estaba como a 1,5 metros, y bueno, gracias a Dios, digo yo, que gracias a Dios estaba una finca que el agua no había entrado, y había dos españoles y un gitano, y lograron abrir la puerta, y ahí logré entrar. El agua nos llevó prácticamente hasta allá, y venían detrás de nosotros, venían carros flotando y de todo, y esa finca quedó tapada, la puerta quedó tapada con los carros y todo eso. Y referente al sentimientos encontrados y todo eso, pues que la vida se va en un cerrar de ojos,
y que hay que agradecer más y quejarse menos, ¿no? Porque esto nos ha demostrado que hay medallas que no van en el cuello, que no van colgadas en el cuello, y que hay superhéroes sin capa, porque gracias a todas esas personas que hoy vienen de tan lejos con tanto sacrificio a traernos ayuda, contamos con los alimentos aún sin tener trabajo, porque se me perdió máquinas y todo eso se quemó. Y gracias al pueblo de Paiporta, porque en la unión está la fuerza. Que solamente levantarnos y no ir al baño o hacer cualquier cosa, yo creo que ya somos muy millonarios. Y ya con eso hay que agradecer. Y que estemos hoy contando esto, somos ricos, de verdad que sí. Ese es el testimonio de José Suárez, un barbero venezolano que ya escucharon, perdió todo en Paiporta cuando ocurrió la tragedia por el Dana allí en esa comunidad valenciana. Tengo el testimonio de Danger Willy Franquis Mijares y su esposa Taí Jennifer González de Franquis. Mi nombre es Danger Franquis, es mi esposa Taí González. Residimos en la población de Paiporta desde hace 5 años. El día de la tragedia, yo venía en mi vehículo a casa, no pude llegar. En casa el agua llegó a 1,30 m, más o menos 1,30 m. Mi padre, mi esposa, mis hijos, amigos, huyeron por la parte de atrás de la vivienda, subiéndose en una escalera para poder escapar del agua. Todo en la casa fue totalmente destruido, o sea, bajo el agua, no sirve para nada, lo perdimos todo, casi todo en la casa. Y yo que iba llegando en la proximidad de ella, el vehículo lo arrastró, se lo llevó y lo tiró en una fosa, totalmente bajo el agua. Y bueno, estuve 6 horas montado arriba de un transformador de alto voltaje y hasta que bajó el nivel del agua, pues. Con respecto a lo del sentimiento que tenemos, cuando bajó el agua y pude retornar a casa y ver la devastación de nuestras cosas, es decir, 5 años de esfuerzo, totalmente hecho barro, basura, pues me invadió un sentimiento de desolación, de angustia, pero somos personas, somos venezolanos, ¿verdad? E inmigrantes, así que la resiliencia forma parte de nuestro ADN. Así que, pues nada, comenzar de cero no es algo nuevo para nosotros, no va a ser fácil, pero no será imposible. Primero agradeciéndole totalmente al pueblo de Paiporta, ¿verdad? Todos los integrantes de la población, pues a pesar de que también habían perdido cosas, se abocaron a saber si necesitamos algo. Toda la gente de la comunidad valenciana, la gente de España, porque han llegado personas de todos los rincones para ayudarnos a reconstruir poco a poco lo que es nuestra vida. Y de forma individualizada. Cada persona va con nosotros. O sea, un paiportino nos va a preguntar si necesitamos algo. Un valenciano va a uno directo a preguntarnos si necesitamos algo. Y las de otras partes de España, de todos los rincones de España, también se han movilizado en forma directa para ver si nosotros necesitamos algo. Así que pues nada, esta es nuestra pequeña historia y bueno, somos venezolanos, vamos a salir adelante. Saludos para todos. Somos venezolanos y vamos a salir adelante. Danger Willy Franquis y su esposa Taí Jennifer de Franquis. Me gustaría ahora oír el análisis que hace el doctor Manuel Ortega Sánchez, médico, psiquiatra y coach, de estos testimonios muy puntuales, pero que no son exclusivos, porque los migrantes venezolanos en la comunidad valenciana son muchos
y la lección de Vargas de 1999 está totalmente fresca. Manuel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ti, César, por la invitación. Como siempre, un placer estar contigo, tu equipo y todos tus oyentes. Bien, bueno, yo creo que para la mayoría de los venezolanos que pasamos por más cerca, más lejos por la tragedia de Vargas, cuando aparece algo como la Dana en Valencia, otra catástrofe natural, se remueven las experiencias viejas. Y así es la mente. Eso pasa, un hecho actual, rememora y reactiva situaciones parecidas en la historia de uno. Por lo tanto, creo que no solamente para las personas que sufren de la Dana en este momento tan terrible, sino muy probablemente, César, para gente que pasó por calamidad seria en Vargas, deben estar tocadas por este tema. Lo primero que tendría que decirte que bueno, mi condolencia y mi sensación de estar con las personas que la están pasando tan mal. José, Danger, Taí y todas las personas que están afectadas. Ahora déjame entrar un poco en algunas consideraciones generales sobre el tema. Fíjate, una tragedia implica algo que José nos planteaba, la experiencia súbita, pues inesperada de algo que cambia la vida. Y él decía, la vida se va en un cerrar de ojos. Y esa es una de las experiencias de los accidentes, de las catástrofes, un terremoto, una vaguada, pues cualquier cosa que queramos. Y hay varias cosas que tomar en cuenta. Te voy a hacer primero un análisis de cuáles son las medidas que hay que tomar, las medidas generales, para después entrar en las experiencias más de tipo personal. Fíjate, en las catástrofes, y lo aprendimos en Vargas, porque en Vargas hicimos las cosas muy mal, muy mal. Lo primero que hay que hacer es enviar el ejército. O sea, la seguridad pública. ¿Por qué? Porque en las situaciones de crisis va a salir, como decía, el superhéroe sin capas, ¿verdad? O sea, se estimula la generosidad, la empatía, el compromiso, la bondad de muchísima gente, pero también se estimula la maldad de muchos, la maldad de muchos. Entonces, hay que contener, primero hay que hacer un análisis de cuál es la situación, pero hay que estar dispuesto a contener el impacto de la maldad humana sobre eso. Y en Vargas fue terrible, y en la Dana también todavía se habla de robos, de gente que entra en las casas, etc. Y eso hay que controlar. Lo segundo que hay que hacer es mandar el personal médico, pero no es lo primero, es lo segundo. O sea, de manera de atender, y junto con eso, la gente que va a poder hacer los trabajos de rescate y de rehabilitación de la zona. Y fíjate, de las cosas importantes y que puede servir en este momento. Uno, hay que mantener a las familias unidas. Nosotros en Vargas, lamentablemente, en la evacuación se separaron familias, incluso se separaron madres de hijos. En una situación de esto hay que buscar la manera de que las familias estén juntas. El segundo elemento es que a la gente hay que darle un sentido, hay que darle actividad, porque la gente está en una situación, digamos, de impacto emocional que generalmente hace que muchas personas se paralicen ante esa situación. Y lo que hay que hacer es darle
un sentido, una responsabilidad, la estimulación de una actitud proactiva. Nosotros, pues, lo que hemos visto aquí en La Dana es, por un lado, una actitud global, general, de compromiso de la gente, no solo de la zona, sino, como decían los testimonios de nuestros tres acompañantes de hoy, de todo el mundo, de muchísima gente de todas partes de España, que lo que hubo fue una gran solidaridad. Y ese es uno de los aspectos que más ayuda eso. Cuando hay accidentes, catástrofes y la gente está en situaciones de aislamiento, es terrible, porque una de las grandes fuerzas es la solidaridad humana. Manuel, me llamó mucho el comentario final que hizo la señora Jennifer Frankis. Ellos son migrantes, es decir, dejaron todo atrás porque no pudieron seguir en Venezuela y se van y se establecen allí en Paiporta, Valencia, España, y lo han perdido todo. Y ella dice, no es la primera vez, tenemos que comenzar de cero, pero no es la primera vez, somos venezolanos. ¿Qué quiso decir ella? Fíjate, es bien interesante ese testimonio. Ella dijo dos cosas que hay que rescatar. Uno dijo, tenemos que comenzar de cero. Y ese es un dicho muy frecuente en la gente que deja, pues, la gente que hemos emigrado, la sensación de empezar de cero. Y yo siempre le digo a la gente, uno no empieza de cero. Uno tiene herramientas, uno tiene capacidades, uno tiene aprendizajes, talentos que lleva en la vida, esté donde esté, en las circunstancias que esté. Entonces, Danger y Thais no van a empezar de cero, porque ellos tienen una historia que puede o fortalecer o debilitar. Y ese es el punto más importante, César. Thais es un ejemplo de resiliencia. Cuando ella es capaz de decir, oye, tenemos que empezar de cero, perdimos todo, pero yo tengo en mi ADN una capacidad de lucha que ella relaciona con su gentilicio de venezolana, pero que al final no es ese, es la capacidad de ellos como pareja, como persona, de enfrentar la adversidad y decir, ok, si nos toca otra vez ponernos a trabajar y a recomenzar, lo vamos a hacer. Y esa capacidad de resiliencia es fundamental en la vida, César. Y te voy a decir dos cosas que están demostradas que son de las variables que favorecen más la resiliencia y que aquí lo vemos. La primera cosa es tener un proyecto de vida, un sentido, y Thais lo tiene. ¿Cuál es el sentido para Thais y para Darty? Es decir, vamos a volver a construir nuestra vida de una manera adecuada y honorable. Primero, ¿ok? Porque cuando la gente pierde el sentido de la vida, que es lo que con frecuencia acontece en una catástrofe, verse que todo lo que tenía, su ambiente, sus enseres, su casa, su trabajo, desapareció. La sensación es una sensación, como te decía, de parálisis. ¿Y ahora qué hago? Entonces, un sentido de vida. Y el segundo factor que está demostrado que produce una gran fortaleza es ayudar a los otros. La gente que en la adversidad es capaz de decir lo que nos decía José. Yo venía, oye, veía ese desastre, pero ayudé. Yo pude ayudar a gente. Una mamá que estaba con unos niños y lo ayudé. Esa disposición a la ayuda es una de las grandes fortalezas humanas. Y uno lo ve en toda esa gente de Paiporta, de
toda la zona ayudando. Muy, muy interesante todo lo que nos has dicho, Manuel, te lo agradezco mucho. Quiero cerrar con este mensaje. 2 migrantes venezolanos, Xavier Manrique y Axel Castellanos, fueron condecorados luego de que se sumaran a las labores humanitarias para rescatar y ayudar a las personas en la provincia de Valencia. Fueron condecorados por el Ejército de España. Les dieron el botón de reconocimiento legionario por salvamento, rescate y valor. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ti, César. El doctor Manuel Ortega Sánchez, médico psiquiatra y coach desde Marbella, en España. 10:28, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Días después de que los republicanos ganaran la presidencia y el control del Senado, la composición exacta del Congreso seguía sin estar clara con el control de la Cámara de Representantes. Sin embargo, pues faltan todavía algunos escaños por definirse. El equilibrio de poder actual en la Cámara es de 214 republicanos, 203 demócratas, con 10 puestos restantes sin definirse todavía. Pero pareciera que el señor Trump va a gobernar también con la Cámara de Representantes. Analicemos esto. Vamos hasta la ciudad de Orlando, donde está el analista y consultor político Javier Maza. Apreciado Javier, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Apreciadísimo César, como siempre un gusto y un placer estar contigo en tu programa. El señor Trump va a gobernar, por lo visto, a sus anchas, sin excusas. ¿Cómo ves que termine la situación en la Cámara de Representantes? Pronóstico reservado, César, todavía. Aquí literalmente se está contando voto por voto, para ver quién se lleva el control de la Cámara de Representantes, que equivale a la Cámara de Diputados, y que hubiera sido fantástico si es que tuviéramos esa Cámara bajo control demócrata por un balance elemental de poderes, no por una cuestión de preferencia política. No es bueno en ningún país que tenga un solo partido el control, y sobre todo de organizaciones tan fuertes como es el Senado de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Presidencia de Estados Unidos, por Dios, y pongo Estados Unidos clarito de un solo lado. No es bueno. Vamos a ver todavía, yo creo, comparto contigo que parece ser que se va para el lado republicano, pero esperemos los resultados. Ahora, una cosa que sí, quiero aprovechar esta oportunidad de aclarar, César, el triunfo de Trump ha sido contundente, pero no ha sido aplastante, Cuidado, o sea, si analizamos cifras, nuevamente, no me voy a lo político, me voy estrictamente a lo estadístico. Los estados clave que le dieron el triunfo a Trump. Wisconsin, Trump ganó por 0.8 de diferencia comparado con Kamala Harris. Michigan, 1.3, y en Pensilvania y Georgia, menos de 2.0. O sea, no estamos hablando de triunfos de 8, 10, 12 puntos como sí ocurrió en otros estados. En los claves fue eso. Y luego votos electorales muy cortos, pero creo que es clarísimo, César. Trump obtiene 312 votos del colegio electoral. Triunfo claro, inobjetable, insisto, pero no aplastante. Aplastante fue Obama, que obtuvo 365 votos electorales en el año 2008. Aplastante fue Clinton, que obtuvo 379 votos electorales en 1996. Y aplastante, histórico, no igualado por nadie, Ronald Reagan en 1984, que tuvo 525 votos electorales. Perdió solamente en Minnesota y en Washington. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El triunfo de Trump es claro, pero no lo aplastante, lo avasallador que quieren hacer ver los republicanos. ¿Y qué significa esto? Y con esto termino, César, que la mitad del país, si vamos a ver el otro lado, el lado perdedor, la mitad del país no votó por Donald Trump. O sea, él podrá tener el control de las instituciones del Senado, la Cámara, la Corte Suprema, la Presidencia, pero el humor ciudadano, la ciudadanía, la opinión pública tiene la mitad en contra, y eso hay que tomarlo en cuenta. Según esto, para llevar agua a tu molino, Nate Silver 538 nos dice, la señora Harris termina obteniendo 76.2 millones. Eso representa el 48.4%. El señor Trump
78.5 millones termina representando el 49.9%. En total, el margen de diferencia está en 1.5 puntos porcentuales. De forma que las encuestas, si lo vemos así, no se equivocaron. El final fue cerrado. Lo dijimos en tu programa y lo dijimos más de una vez, César. Tú me preguntabas quién ves, quién va a ganar. Y te dije, yo espero, por ser de muerta, que gane Kamala. Pero me acuerdo que te decía, y tú coincidías conmigo, esto está muy apretado, está muy cerrado, el final va a ser por fotografía, y fue por fotografía. Que no nos vengan ahora a vender una narrativa completamente diferente, que wow, que la ola roja se llevó a Estados Unidos. Ahí están los números, señores. Los números no mienten. Y si vamos a hablar de una cosa más, estadísticamente somos 337 millones de habitantes en Estados Unidos. 180 millones somos la masa electoral efectiva, o sea, 180 millones de ciudadanos ejercemos efectivamente el voto. De esos 180 millones, el 41% votó por Trump. Y el 59% o votó por Kamala Harris o por alguno de los otros 6 candidatos absolutamente desconocidos e intrascendentes, pero que estaban en la boleta, o simplemente no votaron. O sea, un 59% le dio la espalda por la razón que sea a Trump y un 41% de esa masa electoral efectiva votó por él. Esas son las cifras, esa es la realidad. Acá no hay ningún triunfo avasallador, ninguna ola roja, ni que Estados Unidos se volvió republicano. Son las historias que nos quieren vender. Regresando al tema parlamentario y para concluir, he leído que los que llaman acá los más MAGA, los más cercanos a Donald Trump, están proponiendo a Rick Scott como líder del Senado. ¿Qué probabilidades le ves al senador por Florida? Y de serlo, ¿qué representa Rick Scott liderando el Senado para este periodo que se inicia y en particular para Donald Trump? Bueno, para empezar, que sería de alguna manera un desaire para el actual gobernador DeSantis, que son enemigos declarados, ¿no? Pero de alguna manera también volver a la línea dura, ¿no? No dura, durísima. Es decir, el ala más heterodoxa de los republicanos estaría representado en alguien como Scott. Lo pueden hacer, César, porque esas decisiones las tienen absolutamente bajo la manga. O sea, comienzan ya los primeros nombramientos. Me preocupa muchísimo la influencia de Elon Musk en todo este proceso. Está prácticamente de asesor principal de Trump, le habla al oído y Trump lo escucha incondicionalmente. Y la agenda que trae el señor Musk a mí me preocupa. Me preocupa muchísimo. ¿Por qué te preocupa? Porque trae un criterio absolutamente monetarista. Él define todo por números, por dinero, por dólares. El costo social no le importa. Se está hablando de que el seguro social, por ejemplo, vamos a hablar ya ahora de rumores, ¿no? Ya pasamos del objetivo de los números a rumores, que lo van a convertir en una gran corporación, que a los jubilados en este país les van a entregar un voucher para que compren, en lugar de tener Medicare, que lo paga directamente el gobierno, puedan con ese voucher subsidiar la compra de un seguro médico privado. O sea, ya empezaron los rumores absolutamente preocupantes de lo que pueda pasar, y todas estas son ideas que vienen de parte de Elon Musk. O sea, espero que al final el balance de poderes se dé realmente y que los senadores en cada estado defiendan también su propio bolsón de votos locales, ¿no? Javier, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Encantado, César, como siempre. Javier Maza, analista y consultor político desde Orlando. Y ahora a las 10:38 de la mañana vamos hasta la ciudad de Washington, donde está la periodista Celia Mendoza. A Joe Biden le quedan 70 días en la Casa Blanca. ¿Qué debe hacer en esos 70 días? ¿Qué compromisos tiene pendientes? En definitiva, ¿cómo será despedido? ¿Cuál será su legado? Celia, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, César Miguel. ¿Cómo está el ambiente en Washington? ¿Qué puede hacer el señor Biden en este resto que le va quedando? Eso es una pregunta muy particular y creo que lo que puede hacer es restablecer la creencia de que el sistema funciona, y creo que eso ya lo ha empezado a hacer.
la invitación a hacer las formalidades que Donald Trump no hizo hace 4 años es lo principal que espera hacer Joe Biden, y es restituir la idea de la transferencia pacífica y ordenada del poder. Eso en cuanto a lo que realmente puede hacer Joe Biden. Ahora, en otros términos, ¿qué puede hacer? Se espera que durante esta reunión el miércoles en la Casa Blanca pueda lograr hasta cierto punto convencer o entregarle alguna información que podría ser clave en lo que se refiere a Ucrania, en lo que se refiere a la ayuda para Zelensky y desde luego para ese país, teniendo en cuenta que ya empezó a hablar Donald Trump, no solo con Zelensky, pero inclusive con Vladimir Putin, a pesar de que no tiene el apoyo del Departamento de Estado. Entregar fondos y aprobar fondos que van a entrar para Ucrania, aprobar diferentes iniciativas en términos de presupuesto, esto lo puede hacer, buscar la manera de proteger algunas de las diferentes iniciativas que han logrado establecer, pero teniendo en cuenta que esto obviamente va a ser bajo una nueva administración con un Congreso que posiblemente va a estar dominado por los republicanos, por lo menos en el Senado ya lo está, para esta nueva en este nuevo ciclo, tendrá esa posibilidad. ¿Qué más puede hacer Joe Biden? Esperamos que esta semana que viaja a Perú el jueves para ser parte de la APEC pueda restablecer relaciones, marcar la manera en la que se va a establecer, mirar cómo puede trabajar también en el G20 que viene después de la APEC, que va a asistir a ambos, y esto es parte de lo que espera hacer y hasta cierto punto proteger su legado. Pero eso va a ser muy difícil bajo una administración Trump que ya nos está mostrando que está mucho más organizada, que tiene un sistema completamente distinto para escoger los miembros de su gabinete, donde ya no existe este desfile de celebridades y personajes hasta cierto punto particulares como sucedió hace 8 años en Trump Tower, donde Kanye West llegaba, donde llegaban modelos y donde llegaban diferentes personajes. Vemos que se ha mantenido de manera tradicional, entre comillas, donde hay entrevistas, donde hay candidatos serios, donde se ha empezado a hacer anuncios y donde parece que está enfocado en cumplir esas promesas, como es el hecho de la masiva deportación de migrantes con la asignación de su nuevo zar de la frontera. Ha nombrado al zar de la frontera, a la representante de Nueva York como embajadora en Naciones Unidas. Se comenta que Rick Scott puede ser el líder del Senado. ¿Qué otros nombramientos empiezan a sonar en los corrillos allá en Washington, Celia? Dos importantísimos para él. Él quiere tener establecido el tema del Departamento de Justicia. Todavía no se sabe, pero se habla del señor Radcliffe, quien congresista republicano. Se habla para el Departamento de Defensa es una de las posiciones más importantes para él, porque hay que recordar que él está tratando de combinar seguridad nacional con los militares que van a jugar un papel fundamental en lo que él ha dicho quiere hacer. El Departamento de Defensa, se hablaba de Mike Pompeo. Donald Trump fue muy particular al decir, no, él no va a ser. Mike Pompeo ni Nikki Haley van a estar en mi administración, pero sabemos que el señor Mike Waltz podría ser uno de ellos, así como se está hablando de Richard Garnell. Ellos dos podrían estar, ya sea uno para Departamento de Estado y el otro para el Departamento de Defensa, y estas dos posiciones podrían ser anunciadas pronto, ya que, como lo decíamos, esta vez están mucho más organizados y están tratando de mover las cosas mucho más rápido. También se habla de otros republicanos cercanos a él. Se había hablado de Marco Rubio. Hay fuentes que nos aseguran que no sería en el Departamento de Estado que se le daría la posición, a pesar de que él ha servido en el Senado como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero se circula la posibilidad de que pueda entrar a ser parte o director de la CIA. Y esto podría ser una posición muy importante dentro de esta administración. Hay otros nombres, desde luego, que se están manejando, algunos que ya se han retirado de esto, pero todos son leales a Donald Trump, que están con su trabajo. Obviamente se habla de Elon Musk, pero Elon Musk no estaría, y hasta donde tenemos entendido, debido a lo que significaría asignarle una posición del gabinete, esto significaría que él tendría que dejar a un lado todas sus compañías y los contratos gubernamentales que posiblemente no va a hacer, pero sí lo vemos que está muy cercano a la administración. Celia, qué panorama tan completo nos acabas de dibujar, caramba. Vamos ahora a ver el nivel de aciertos, ¿no? Porque claro, estos son tiempos absolutamente especulativos. ¿Ningún nombre para el secretario de Estado todavía? Se habla entre Richard Garnell o el señor Mike Waltz, pero a ellos los dos
La información que tenemos es que están siendo entrevistados y esta ha sido la otra cosa. Hay personas que se promueven y que han puesto sus nombres en la plataforma pública, pero solo hay muy pocos que están ahorita en Mar-a-Lago siendo entrevistados. Sabemos que ellos dos, por seguro, Mike Waltz y Garnell, están siendo entrevistados. Radcliffe también está siendo entrevistado en Mar-a-Lago. Celia, muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington. 10:45, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Esta noche a las 9 en TVV Network es Goy con Goy Cederazúa. En Madrid va a conversar esta noche con María Teresa Chacín. Y al terminar ella a las 10 de la noche, una nueva emisión del show de George Harris. Y antes, a las 8 de la noche, la última en vivo con Carla Angola. Todo esto por TVV Network. En la exposición DIFA, el Doral International Fair, sí, así es como se llama, ¿no? Pude ver una muestra bajo el título Alquimia de Voluntades, donde en una parte al margen de la sala exposición, digo al margen porque era un sitio aparte, como sin aire acondicionado, donde al uno entrar ya venía la realidad a tocarte, porque estaban colgando del techo en telas rústicas, algunas coleto, por ejemplo, mapas de Venezuela. Mapas de Venezuela hechos con retazos. Y a mí como venezolano me impactó mucho porque yo no sé si Venezuela pasa a hacer retazos hoy por hoy y se hace con desechos, pero yo no sabía que había tantos mapas de Venezuela, que había tantas Venezuelas posibles como lo vieron. Esto es la obra de Carolina Vollmer y me siento muy honrado porque Carolina ha venido hasta el estudio. Hola, Carolina. ¿Qué tal? He venido hasta el estudio y he venido hasta Miami porque vine directo por esta exposición. ¿Y qué te pareció? Mira, yo estoy muy honrada de haber tenido la oportunidad de presentar este proyecto en Miami gracias a Enrique Faría, que es galerista, y a Meta Miami. Este proyecto yo tengo trabajando en él como 3 años. He pasado por 4 etapas. Y esos retazos que tú cuentas son piezas bordadas por personas, por artistas, unas, por personas que saben bordar otras, por hombres, por mujeres, por gente que no sabe bordar. Yo nunca había bordado. Y bordé también alguna pieza. Yo les entregaba un pedazo de tela y los invitaba a participar en el proyecto. Y una vez que ellos lo trabajaran, lo que implica el bordado es como tan íntimo, ¿no? Que trabaja cada uno desde su casa, con sus manos, con lo que tenía. Me iban entregando las piezas y me tocaba a mí ensamblar todo aquello, que no eran retazos, eran piezas llenas de sueños, de recuerdos. ¿Y de dónde vino la idea, Cristina? Carolina, perdóname. Perdona, Carolina. La verdad es que vino en la época de la pandemia, en el chat con las amigas del colegio, que yo les había preguntado a alguna de ellas si sabía bordar para otro proyecto de arte que yo tenía. Como lo resolví, no las busqué más. No hablé más del tema. Y en plena pandemia me dijeron, mire, ¿qué pasó? Pensábamos que íbamos a hacer un proyecto de arte contigo. Y esa noche me acosté pensando en eso y en la madrugada yo dije, ya sé, voy a invitar a todas estas personas a bordar Venezuela. Y ahí fue que hice el primer mapa que medía 2x2. Y me tomó 10 meses realmente decidirme a que este proyecto no se pueda quedar ahí. Que esto era un primer paso de un proyecto más amplio. Te iba a decir más importante, pero... Me llama la atención algo. Sí. Si yo veo el mapa de Venezuela como si fuese, digamos, la silueta de un animal,
es una constante en todos que el espacio de la zona en reclamación de la Guayana Esequiba es como un rabo, el rabo del animal. En algunos casos es muy largo, pero es como lo último que quedó, como si no perteneciera realmente al conjunto. Y quizás es una metáfora de lo que está ocurriendo en la realidad. Pero fíjate, en ese que tenemos en este momento en la pantalla, es un hecho, ¿ves? Se ve como un largo río verde que va colgando. ¿Qué te dijeron a ti estos muchos mapas de Venezuela, Carolina? Mira, eso es absolutamente intencional. Porque yo pienso que a Venezuela le asiste el derecho sobre esa zona. Sin embargo, ha estado muy abandonado por muchos, muchos años. Muchos más años de los que quisiéramos que fueran. Pero yo no iba a ser la que iba a eliminar la zona en reclamación. Y esas piezas casualmente me las hizo la mamá de una muchacha que conocí, que trabajaba cerca de mi casa. Y es una llanera que me decía que ella no necesitaba que le operaran de cataratas porque ella lo que le gustaba era hacer sus hamacas. Ajá. Y su hija le había traído a Caracas para que la operaran y a ella eso no le interesaba. Y es que estaba aburridísima. Entonces yo le ofrecí traerle unos mecates y unos pabilos de colores a ver si quería hacerme las zonas en reclamación. Y así fue. Y así se iban sumando voluntades, precisamente. Por ello, alquimia de voluntades. Por ello, alquimia de voluntades. Mira, alquimia de voluntades porque yo quería abordar Venezuelas. Pero cuando yo empecé a recibir esas piezas tan llenas cada uno de tanta emotividad, yo decía, ¿cómo hago yo para honrar todos estos trabajos que tienen tantos contrastes y lograr una cosa que sea armoniosa? Entonces, cuando ya teniendo bastantes piezas, me di cuenta de que cada pieza iba calzando, iba logrando unas armonías con sus piezas vecinas, y todo el tiempo yo lo leo pensando en mi país. Cómo podemos engranar, cómo se pueden calzar voluntades, contrastes. Precioso de verdad, Carolina, te felicito. Gracias. A mí me impactó, me conmovió lo que vi. ¿Todavía se puede visitar? Mira, lamentablemente no. Sin embargo, porque ya la feria cerró este domingo y antes estuvo en los espacios de Meta en Wynwood, hace unos meses. Pero en el primer trimestre del año que viene voy a mostrar la tercera etapa, porque cuando yo pensaba hacer nada más que 14 mapas o algo así, pero estando en la primera exposición, la gente que visitaba la galería me decía que le hubiera gustado bordar un pedacito de Venezuela. Yo a nadie le dije que no. No les pregunté si sabían bordar, no les pregunté nada. Y entonces así se fueron sumando voluntades. Y en la segunda exposición, la segunda serie, que la presenté en enero, se sumaron muchas personas otra vez. Entonces en este próximo año pienso presentar la ¿Y hay siguiente. algún sitio en internet que podamos visitar? Mira, yo no uso... en internet sí, yo tengo una página web que es www.carolinafolmer.com. Bueno, y ahí están las fotos de todos esos mapas. Aquí están en el catálogo. Y de otros proyectos que he hecho. Alquimia Series 1 y 2. Te felicito de verdad, Carolina, un trabajo magnífico. Muchas gracias. Y gracias, César Miguel. Y gracias por venir hasta el estudio. Bueno, encantada. Carolina Folmer, Alquimia, Series 1 y 2, bordando Venezuelas. Mira, ya la he enunciado, es de lo más bonito. Gracias. ¿Verdad? Gracias. Son las 10:57 de la mañana. 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa
Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarle es César Miguel Rondón.